calores, pero estos son los, creo que así fuerte, no sé si los primeros, pero están viniendo ahora y también hay que como adaptarse un poco. Sí, ¿no? Se viene ahora otro, ¿cómo es? Otro clima, ayer fui ya al mediodía, no se puede estar en la calle, ¿no? Porque ya hace demasiado, está muy fuerte el sol. Así que bueno, verán. Sí, hoy. Bueno, mañana voy a andar por Montevideo, Fer. ¿Sí? Si no llueve, si es que no llueve. Porque me contrataron de nuevo shopping allá en Montevideo, que hacen como una feria en el patio. Y dentro de la feria, música y demás, hay como un espacio donde la gente se puede leer las cartas gratis. Digamos, a mí me paga el shopping. Así que voy a andar por allá. Ya estuve el año pasado y voy a estar este año también. Pará, pero ¿en qué shopping? ¿En el nuevo centro? Nuevo centro es. Nuevo centro, además. Así que voy a andar por ahí, metiendo lecturas de tarot. ¿A partir de qué hora vas a estar? El mediodía, tipo a partir de la 1 creo que es, que estoy hasta las 7 de la tarde. En ese interín voy a andar por ahí. Así que bueno. Bien. Me voy a tratar de dar una vuelta. Dale, si llegás, pásate, date una vuelta. Dale, demás. Bueno, María Silvestre, ¿por dónde andás? ¿Seguís por allá cerca de la cumbrecita? Oui, estoy en el mismo sitio, porque eso que me enfermé y entonces me quedé, estaba, pero planchada, y pensé, bueno, estoy aún aquí para... La tontería, diría, es que no, bueno, no duermo bien, entonces no llego a recuperar, y luego de nuevo el trabajo vino, y entonces tengo que seguir y me tomo pastillas y entonces como que me sobrepaso un poco y entonces el cuerpo no recupera, eso que decidí que me iba a tomar 15 días de vacaciones para Navidad, que no lo pensaba hacer y luego me bajó la ficha y pensé, claro que sí, que lo necesito. Bien. Bueno, porque también es escuchar al cuerpo, ¿no? En esto de que el cuerpo necesita descanso, por ahí uno dice, no, sigo porque esto, pero por ahí el cuerpo a veces dice, bueno, necesita un momento como de descanso, ¿no? De bajar un poco, recuperar, abrir, que estar la cabeza en otra cosa, ¿no? Así que bueno, bienvenido que te permitas y puedas, ¿no? Tomarte esos 15 días para descansar, para vos, ¿no? Como, así que bien, necesarios y merecidos, ¿no? Merecidos. Así que bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran compartir o traer de ustedes? Tengo una pregunta en relación al sol. Bien. Si en los valores, dime si estarías de acuerdo para decir que este grande sol, esta gran presencia positiva, y podría también representar como una buena suerte, una guianza, porque es cierto que nos guiamos con las estrellas de noche, pero de día miramos el sol y está ahí o allá y sabemos qué hora es y en qué dirección vamos. Es decir, clásicamente el sol es también un astro con el cual nos guiamos. Sí. Entonces, eso, guiaje, protección y suerte. Estas tres valores se pueden añadir. El tema de la suerte es relativo. Digo, porque puede sonar a superstición. Pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar el tema de la suerte, ¿no? Guiarse tiene que ver no guiarse por algo externo, sino guiarse por algo interno. En este caso, en el sol. Porque el sol representa como el corazón de alguna manera. También, ¿no? Entonces, es guiarse por algo desde adentro. Ya no puesto afuera, ¿no?
Eso por un lado, el tema de guiarse. Que es como una vocecita te dice, sí, es por acá. O ya no es por acá, toca moverse. No es una vocecita, es un sentir también el sol, ¿no? Algunos pueden escuchar con una voz, otros pueden intuirlo, otros como que algo se olfatea, ¿no? Como que uno... Yo siento que he aprendido justamente viajando esto, un poco, ¿no? Que yo iba y viajaba sin tiempo, ¿no? Hice un viaje de 1 año y medio por Latinoamérica, de mochilero, pero mi intención era viajar y quedarme el tiempo que sienta en los lugares, digo, más allá de las cuestiones burocráticas propias de ser extranjero. Digo, nada me ataba a un lugar, salvo un compromiso de, que digo, bueno, voy a hacer un voluntariado de 1 mes, pero digo, después si yo me quería quedar otro mes, podía, ¿no? Entonces, siento que ahí estuve aprendiendo a escucharme, ¿no? Cuando algo adentro decía, bueno, ya pasaron 3 meses acá, la estás pasando bien, pero algo está diciendo hay que moverse, ¿no? Y era muy mágico, yo lo sentía así por lo pronto, de que cuando me movía hacia ese lugar, cuando lo sentía, digo, las cosas se acomodaban, se ordenaban, conocía gente, y digo, wow, qué bien, que justo llegaba tan bien, es como que era el momento, ¿no? Sin saberlo uno, pero bueno. Y si algo adentro decía, che, hay que moverse, y uno no escuchaba, es como que las cosas o se empezaban a trabar, o sucedían cosas. Entonces también fue como decir, bueno, algo adentro me está como guiando. Pues decir, bueno, toca mover, ¿no? Toca quedarse un ratito más. Pero bueno, fue como una cuestión de escucha interna, que era lo que me iba guiando. En ese sentido va este concepto que traías de guiarse por el sol, ¿no? Es una guía interna, podemos decir. Después hay un tema con el concepto de suerte, que lo vamos a charlar, porque la suerte puede ser algo como externo a nosotros, podemos sentir que toca, ¿no? Externo. No tiene que ver tanto con la suerte en sí, sino con seguir la guía del corazón. Cuando uno, y esto lo puedo constatar, y justo el otro día lo charlamos con un profesor que tengo yo, con un maestro que me guía, y es cuando uno conecta con algo del corazón que dice, tengo que ir a tal lado, o tengo que hacer tal actividad, y se enciende como un fuego en el corazón, empieza a brillar como algo, las puertas se empiezan a abrir. Digo, uno tiene que moverse, ¿cierto? ¿No? Uno tiene que hacer un movimiento, pero hay puertas que se empiezan a abrir, ¿no? Bueno, y uno puede decir, esto es suerte, ¿no? Y no sé, hay algo adentro que mueve por una pasión, por un amor, por un deseo, que empiezan a abrirse fácilmente puertas. Empieza a llegar la gente, o empieza a sucederse situaciones que se alinean hacia ese propósito, hacia esa meta, ¿no? Pero porque hay una alineación y una coherencia con el corazón, con un llamado de adentro. Entonces se abren puertas. Alguien que lo mira desde la personalidad puede decir, desde algo es externo, puede decir, mirá qué suerte. Pero en realidad nosotros podemos hablar internamente de una alineación con un propósito, con algo, donde las cosas se van alineando, ¿no? Me contaba este maestro que él es sufi, es parte de la rama esotérica del Islam, los sufis, los derviches, y hace unos cuantos años el sheikh, creo que es sheikh, que es como el obispo, digamos, el que lo guía, le decía, mirá, ya siento que estás como pronto para ir a la Meca, para vivir esa experiencia, no sé cómo lo sentís, ¿no? Y este maestro dijo que sentía un fuego
en el corazón, un llamado que sentía ir. Sí, claro, dice sí. Bueno, claro, el tema que el viaje y de vuelta y todo salían $10.000, ¿no? Entonces, bueno, y no los tenía en ese momento, pero él dijo sí. Y en el transcurso de 10 días, dice que justo se comunicó un amigo que quería hacer una gran compra de algo, que otro amigo vendía esas cosas, entonces hizo el contacto, le dieron ahí un porcentaje, pudo vender algunas cosas, se abrieron muchas puertas y en 10 días pudo juntar $10.000. Algo que parecía, digamos, imposible, ¿no? Pero es porque algo se ha alineado, porque tenía que ver con el fuego interno, con ese fueguito interno, ¿no? Que llamaba y que si uno va hacia ahí se abren puertas, ¿no? Esto que decimos que el universo tiene más recursos que nosotros, ¿no? Entonces, es como que cuando vamos hacia ahí y se alinea, pasan estas sincronicidades, ¿no? O milagros, ciertos milagros, ¿no? En el sentido de decir, ¡guau! Bueno, entonces, por eso quería aclarar esto, que pasa cuando uno conecta con algo que lo enciende el corazoncito, que se abren puertas, ¿cierto? Entonces, es una alineación, ¿no? Suerte, me parece que una lectura de suerte es una lectura desde la personalidad, desde algo externo, ¿no? Como si fuera una casualidad. Y no necesariamente es así desde este punto de vista, ¿no? Es más profundo. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿O en algún momento han sentido un llamado y las puertas se empiezan a abrir o se empiezan a alinear las cosas? Claro, claro. Sí. Y de hecho, si me permites, me parece que de esto se puede sacar un hilo hermoso que es observar que hay algo orgánico entre el interno y el externo, lo que significa que el universo hay una concatenación que es imposible de concebir, pero que se puede constatar, pero que nos supera completamente de concebir cómo es posible que se clac, 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 tac. Porque yo me alineo, entonces el universo también participa y lo hace posible. Y yo creo que esto es también la misma cosa que hablar de la ley del espejo. Bueno. O de las sincronicidades. Me parece, todo esto es lo mismo. Es como que constantemente lo que te trae el externo tiene que ver con tu interno. Claro. Y a veces es como más tangible las sincronicidades, pero creo que pasa todo el tiempo finalmente. Yo recuerdo, os voy a contar, parece un poquito lejos, pero me impresionó cuando estábamos haciendo la formación de coaching con caballos. No lo hablaban en términos de la interconexión de todo con todo. Y como estábamos afuera con los caballos y la gente, entonces nos decía la profe, observa lo que hacen los caballos y la gente, pero también acoge en tu campo de observación todo lo que puede pasar, a saber, un avión, un perro que atravese, el sol, las hojas, todo. Y recuerdo que fue muy interesante ese ejercicio para observar que efectivamente, os voy a dar 2 ejemplos. Un tipo, por ejemplo, una vez que tenía un montón de ruido mental y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 pues ahí empezó una motosierra. Claro. Ruido. Y otra vez yo recuerdo, y me impactó porque lo vi de mis ojos, había una sesión con una mujer con una tensión emocional muy fuerte, y en un momento, ¡tac!, se puso a llover. ¡Pah! Y tuve la sensación interna que esto tenía que ver con esto. Sí, totalmente. ¿No? Y esto la verdad es que pensé, mira tú, es decir, lo vemos en pequeñas cosas, pero verlo en el clima también es importante. Sí. Y me parece una maravilla porque en el fondo esto tiene que ver también con la canalización. Perdón si me extiendo porque hice un retiro,
sobre expandir así la conexión, la canalización, y finalmente la canalización es entrar también más en esta red, esta interconexión perpetua de las cosas, y también captar mensajes. Los señales es lo mismo concepto. Finalmente es la tierra que te habla, la gente, el coche, cualquier cosa que te viene a decir algo. Y es una hermosura porque ves que es mágico. Eso, exacto, ¿no? Sí, mira, es más, esto lo pueden traer también, esto que traes de que se da en el campo, dentro del coaching con caballos y demás, lo pueden traer también una lectura de tarot, ¿no? Que están leyendo el tarot a alguien, dicen algo y se cae una planta, por ejemplo, que me ha pasado, ¿no? Se cae. Entonces, digo, también eso es leer esas cosas, ¿no? Porque de alguna manera lo que uno hace es ver desde la esencia, ¿no? Que es el sol también. Tiene que ver con la visión, pero una visión de la esencia de las cosas, la profundidad de las cosas, el sol. No ver necesariamente lo externo, sino ver cómo lo externo se conecta con algo interno, ¿no? Por eso la mirada del sol atraviesa y conecta esas dos cosas, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que en otras culturas se llamaba el tercer ojo, ¿no? El poder atravesar eso, ¿no? Digo, tiene que ver también con el hecho de unir y conectar los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Como los dos hermanitos, ¿no? Para abrir el tercer ojo, la mirada alta, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con eso. Y esto que traía Mari Silvestre les voy a mostrar acá, es un poco precario, pero vamos a ver si se ve. Esta es una cinta de Moebius, ¿no? Que lo que muestra justamente es cómo es adentro es afuera. Es una cinta que si uno sigue el trayecto por adentro, termina afuera. Si sigue el trayecto por afuera, termina adentro, ¿no? No sé si han visto o ubican la cinta de Moebius, ¿no? Pero aparte, no sé si alcanza a ver, si yo se las muestro así, es el sombrero del mago también. Es como un infinito, acá no queda tan muy prolijo, pero es el sombrero del mago. Porque justamente el mago o las magas lo que hacen es conectar lo externo con lo interno, ¿no? También generan realidad también desde lo interno, conectan lo interno y lo externo, Qué bien. Bueno, entonces con esto tocamos el tema de la guía, la suerte, y habías traído una palabra más, María Silvestre. La protección. Protección. Bueno, sí, también va de la mano de esto, ¿no? Cuando uno, esto que decíamos de que algo en el universo se pliega y acompaña ese proceso, ¿no? Entonces también hay una protección desde ese sentido, ¿no? Digo, al seguir el corazón, es como que algo se alinea y se abren las puertas, ¿no? Se abren los caminos. Entonces va de la mano desde ese lado, ¿no? Una protección que parte desde adentro, desde el fuego interno, que se alinea con el fuego externo también, ¿no? Que me hace pensar en este dicho católico: ayúdate y el cielo te ayudará. Exactamente, es eso, ¿no? Digo, fíjense que hay que leerlo no literalmente siempre a las escrituras, ¿no? Digo, son parábolas, por ejemplo, muchas veces parábolas, metáforas, que buscan conectar con lo simbólico, ¿no? Así que, bien. Bueno, pero es muy hermoso ver que tenemos en el universo un interlocutor. Es muy bonito ver que tenemos en el universo un interlocutor, un ayudante, una guía, que si vas en la mala dirección se te vienen problemas. Es decir, todo eso es amor en el fondo. Exacto, ¿no? Y aprender a leerlo, ¿no? Uno lo aprende a leer, ¿no? Entonces dice, bueno, por acá no, ¿no? Por acá sí. Bueno, esa es la guía interna, ¿no? Fíjense que nosotros hablamos que esta tiene una conexión con el Papa y con el colgado, ¿o no? O hablé con otro grupo.
Bueno, No lo comentaste. bueno, lo voy a comentar ahora entonces. Busquen el Papa y el colgado. El Papa, el colgado, el Papa es 5, el colgado es 12 y el Sol es 19, son 3 octavas distintas. 3 octavas distintas. De la columna, o lo que se denomina la columna de la visión. De la visión. Esto lo vamos a ver que el año que viene. Vamos a profundizar en algunas cositas de arcanos mayores, ¿no? Si siguen, vamos a profundizar en algunas cosas, figura de la corte, arcanos menores, otras lecturas, pero esto es un spoiler. Un spoiler. Es la columna de la visión, ¿no? Son 3 octavas distintas de la mirada, ¿cierto? Bueno. Es decir, se suman de 7 en 7 para cambiar las octavas, como la música, ¿no? Bien. En el Papa, fíjate que el Papa es una mirada externa, que el Papa puede ver más allá que los discípulos que van a consultarle, porque está más alto y ve hacia el futuro, ¿no? Entonces el Papa representaría una mirada externa, un guía, alguien que nos orienta, que puede ver nuestro potencial, que nos aconseja, que puede ver un poquito más allá que nosotros. Pero es una figura externa, ¿no? Muchas veces el Papa. Bueno, una octava superior, el colgado. El colgado justamente se da vuelta para cambiar el punto de vista, para mirar desde otro lado, ¿no? Echa raíces hacia el cielo, busca caer dentro de sí mismo, ¿no? Para ver desde otro lado. Y el Sol es la visión o la mirada desde la esencia, desde la profundidad de las cosas, conectando lo externo y lo interno, de alguna manera, ¿no? Como dicen algunas culturas, lo mortal con lo inmortal, ¿no? Hay algunas tradiciones que hablan de los gemelos, el gemelo mortal y el gemelo inmortal, ¿no? Que son estos dos niños de alguna manera también, ¿no? Entonces, discúlpame, sí. ¿puedes repetir, perdón Ramiro, puedes repetir lo que has dicho sobre en relación con las demás cartas, la del Sol? Sí, que es la columna de la visión, ¿no? 5, 12 y 19 son octavas diferentes de la columna de la visión. Es decir, el Papa es una mirada externa, una guía o una mirada externa que ve más que uno y que te orienta, te señala el camino, ¿no? El colgado se da vuelta, invierte su punto de vista para mirar su interioridad, por eso va hacia ahí abajo, ¿no? Decíamos nosotros. Y ya en el Sol es la mirada desde la esencia interna, ¿no? Miro desde mi interioridad las cosas, desde esa profundidad. Por eso, digo, esto es una experiencia que cada uno va a ir viviendo y va, a medida que uno va conectando un poco más con la esencia, confiando en su escucha interna, en lo que ve, cada vez uno consulta menos a oráculos externos, a otros, al tarot, a registros, a canalizaciones, ¿no? Porque hay algo, una confianza en lo que siente, ¿no? En eso. Y no digo que esté mal o que sea necesario, es como que las respuestas vienen de adentro. Las respuestas vienen de adentro. Lo cual no quita que una vez cada tanto uno pueda tratar de echar luz
sobre algo, ¿no? Porque el sol tiene que ver con el significado, el sentido de las cosas. Que el sentido es ver desde la esencia. Voy a tratar de explicarlo esto, ¿eh? La conciencia, que tiene que ver con el sol, con hacer consciente muchas cosas, es destilar la comprensión de una situación vivida, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a ejemplificar, invento. Tengo cierto patrón de relaciones de pareja con las cuales me relaciono, ¿cierto? Entonces, repito un patrón. Hasta que en un momento, bienvenido sea, comprendo y capto algo. Ah, esta relación me está enseñando, me está mostrando esto. Es como que de los 3 años de relación puedo sacar en limpio, puedo destilar, es más complejo, ¿no? Pero imaginémoslo, como la esencia. La esencia, esto me vino a enseñar esto. Y ya integro algo, ¿no? Destilo la esencia. Bueno, como los aceites esenciales o lo que sea, que es algo concentrado, ¿no? Es algo donde está concentrado todo lo otro. Digo, bueno, me trajo esto. Y eso ya lo hago consciente. Y eso hace que no se vuelva a repetir. O que yo a la primera de cambio ya olfatee, digo, por acá no. ¿No? Y ya no tenga que estar 3 años en una relación para darme cuenta de eso, ¿no? Ya hay algo que ya comprendí, que ya asimilé, que ya destilé. En ese sentido, el sol invita a extraer el sentido, el significado de las cosas, ver con claridad. ¿Qué tenía que aprender en este vínculo? Esto. Claro. Listo. Bueno, eso que tenía que aprender, si ya lo aprendí, lo interioricé, no lo voy a tener que aprender en otro vínculo. Si ya lo aprendí, ¿no? Si ya está interiorizado. Por eso, ahí cambia mi conciencia respecto de los temas de vínculo de pareja. Y como atraemos las cosas según nuestro grado de conciencia, lo que va a llegar en caso de que aparezca en el momento otra pareja, va a estar más alineado con mi nuevo grado de conciencia. No van a tener que ver con los viejos patrones. Traigo esto por esto que charlamos del afuera como un espejo del adentro, ¿cierto? ¿No? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más, Fer? ¿Alguna duda del sol? ¿Algo que quieras traer? No, lo que me venía ahora que con esto que estabas hablando, relacionado como que que en eso que decías, los rayos son como muy directos también. Como relacionándolo a eso que decía, a ese mensaje o eso que aporta esa claridad o esa conciencia, como que es un rayo que fue directo y te abrió algo. Bien. Lo asocié a eso. Bueno, me gustó eso. Aparte en el de Jodorowsky se ven que son como espadas también, parecieran espadas algunos, ¿no? Que bueno, la espada nosotros hablamos del discernir, del separar, ¿no? Vamos a separar lo grueso de lo fino. Esto es por acá, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quieren traer algo más del sol? ¿Alguna duda, alguna consulta? Invertida. Bien, vamos a verlo invertida. ¿Habíamos tocado algunos temas del sol invertido o no habíamos dicho nada? ¿No? Bien. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué les sugiere invertido? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué les trae? ¿Qué sienten?
que no, de no querer, no sé si no querer o no animarse a echar luz sobre ciertas cosas. Bien. Porque el que hablábamos, que era medio, que estaba como al tanteo, que estaba como saliendo de esa oscuridad, de esa caverna, está ahora mirando para atrás, como que no quiere avanzar. Bien, No se vuelve anima. para atrás. Fíjense, ¿no? Miren el muchacho que iba caminando hacia adelante. Ahora como que vuelve hacia atrás, ¿no? Entonces, está bien, eso me gustó, ¿no? Es de alguna manera no querer resolver ciertas cosas, no querer echar luz, ¿no? Porque es verdad que es fuerte ver lo que hay, muchas veces, lo real, ¿no? Vamos a llevarlo en términos lacanianos, ¿no? El registro de lo real, como decía Lacan, es fuerte muchas veces, a diferencia de lo imaginario, del registro, la película que yo me contaba, ¿no? Digo, y a veces hay una negación a ver eso. ¿Cómo mi marido fue un violento? Siempre. ¿Con quién viví? ¿No? Claro, pero había una parte que no lo podía ver, se negaba a verlo adentro. ¿Sí? No es fácil ver. Es duro, ¿eh? Muchas veces. Está, pero es lo que hay, ¿eh? Y es cuando uno ve lo que hay, es a partir donde puede de alguna manera transformar, transmutar, ¿no? Yo no sé si les conté a ustedes, pero creo que sí, hemos hablado. Una amiga muy feminista, muy de conciencia y demás, en un momento salió, no fue mucho tiempo, pero salió 5 o 6 meses con un muchacho que vos decías, che, qué machista que es este, ¿no? Todo el mundo decía, ¿no? Y después se separó y bueno, le decía, che, no lo veía, me decía, no me di cuenta, ¿no? No, claro, fíjate que tenía esta actitud, esto, sí, claro, ahora lo veo, pero había algo que no lo podía ver, no lo podía ver. Entonces, trayendo esto, Fer, ¿no? A veces eso, ¿no? No más vale me quedo en la oscuridad, a lo que hay que ver, ¿no? No querer ver, ¿no? No querer resolver ciertas cosas. Por eso, también muchas veces se dice que el cambio de conciencia es progresivo. Es progresivo. Una frase en la alquimia que dice la naturaleza no hace saltos, es progresivo. O también se decía en los mitos griegos que cuando alguien veía a un dios, a una diosa, directamente se pulverizaba, porque era tanto el impacto que te podía desarmar. Bueno, psíquicamente, si uno no está preparado para ver algo, puede generar un trauma, algo de no poder organizar, ¿no? Puede generar un crack, una fractura psíquica de golpe, que se te caiga algo, ¿no? No es siempre, ¿no? Pero a veces requiere todo un proceso ver eso que hay ahí. Y ver que eso que hay ahí tiene que ver con vos, no es solo el afuera, ¿no? ¿Qué hago yo con este machirulo acá? Bueno, ¿qué tengo que ver yo acá con este machirulo? ¿Cierto? Bueno, no es fácil, no es fácil. Porque si uno se cuenta que no, como esta amiga, soy feminista y bueno, claro, entonces genera un replantearse cosas internamente, ¿cierto? Digo, bueno, entonces el sol invertido puede hablar un poquito de esto, ¿no? A veces de no poder o no querer ver ciertas cosas. Ahí me hace acuerdo que esto lo habíamos hablado cuando hablamos del diablo. Bueno, y fíjate. Está como vuelve como a refugiarse en el diablo, capaz. Bien, me gustó. Es una buena imagen eso. Porque nosotros decíamos que el sol, los personajes salían del diablo, ¿no? El de Jodorowsky tiene como una colita, a ver si lo tengo, bueno, que venían de acá, ¿no? Entonces, estos como vuelven hacia atrás,
podríamos leer que vuelven hacia el diablo de alguna manera. Bueno. Como montones de personas, volviendo a este juego que estamos trayendo de relaciones de pareja, saben que fulanito no es con fulanito, no es con Margarita, no es con tal, se separan y al mes y medio vuelven de vuelta, ¿no? Y sí, ya sabía que no era, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero volver para atrás, bueno. Bien. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le sugiere este sol invertido? Fíjense esto, voy a hacer un aporte también de esto, ¿no? Es el sol que obnubila y no deja ver tampoco, ¿no? Vieron que a veces el sol, cuando uno sale de dentro y ve como que no ve. Bueno, muchas veces hay una idealización acá cuando el sol está invertido. Un deslumbrarse por algo que no necesariamente es así. Me contaba otra amiga, voy a dar ejemplos de algunas amigas, que me acordé de esto, que cuando conoció a una expareja de ella, decía, yo lo estaba arrimando en el auto a la casa y caían como un rayo de sol al atardecer y había como un brillo que yo lo veía tan brillante, como que no lo podía creer, me venía como esta imagen de ella, me contaba de estar como obnubilada, ¿no? Como una especie de ensueño, de idealización de la situación, ¿no? Que bueno, a veces después cuando se corre eso uno ve lo que hay, ¿no? Muchas veces. Pero a veces implica eso, no ver, cegarse por el brillo, o por lo que uno considera brillo, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que en los casos de pasión puede aparecer esto? Claro. Que en la pasión no vemos nada. Exacto, sí, tiene que ver con esto. A ver, ¿son las hormonas o el idealismo o una mezcla de las dos? Pero sí, está muy bien, Mari, sí, es eso. Fíjense, vamos a buscar los enamorados, que fíjense que Cupido, el que flecha también, esta es la carta del enamoramiento, está el sol atrás, hay como un solcito atrás, ¿no? En esto de que flecha y bueno, uno no ve a veces, está cegado, ¿no? Bueno. De hecho, hay un dicho muy bonito en francés que dice, el amor es ciego y el casamiento le devuelve la vista. Bueno. Otra frase que podemos aplicar del imaginario popular al sol invertido es: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Bien, ¿qué más me sugiere el sol? ¿Qué más? A ver, yo siempre pensé que, pero esto tanto de pie como invertida, que mucho calor. Sí. No solo que no ves, sino que mucho calor. No sé si va de lo mismo, pero algo de sudor aquí, lo que tú comentabas, Fer, 38. Sí. Too much. Sí, pero el sol, cuando está hacia arriba, es un calor que da vida, un calor equilibrado, el calor que nutre a las plantas, que hace crecer, el calor vital. Un sol invertido puede ser un sol que quema, el que quema los pastos. 40 grados, 38. Acá tenemos el sol invertido, más de 38 grados, ¿no? Es ese sol que quema, que reseca, ¿no? Hay como un exceso de calor en esto, ¿no? Sol invertido. Y ahí vamos
ahí vamos del lado de la pasión también. Claro, La pasión claro. Sí, también te encandila, pero también uf. te quema, claro, te quema. Te quema y todo ese fuego, ¿no? Pero esto se podría aplicar también, no sé, a negocio, con mucho dinero y un montón de excitación y ahí Sí, se me va de las manos. totalmente, sí, claro, claro, claro. Porque te cega. Digo, puede ser alguien ambicioso, por ejemplo, que está por un negocio y quiere más y va cegado, ¿no? Como más, bueno, sí. Hay algo que lo quema, que le arde adentro y que lo lleva a no ver. Bueno, en vez, cuando nosotros el sol estaba hacia arriba, hablamos de un encuentro entre los dos niños, como un encuentro desde la autenticidad, desde la desnudez, ¿no? Acá hablaríamos de un desencuentro. Quizás puede ser una disputa, una pelea, discusiones, o que yo al otro, a la otra, la estoy idealizando. Esto que decíamos, O controlando. ¿no? ¿Cómo? O controlando también aquí, como hay, podríamos ver una dimensión de control. No. ¿Sabes lo que mirábamos antes como guillaje, ahí como emprise? ¿Sabes? Sí, el control puede venir en el sentido de que yo quiero que vos seas como mi expectativa. ¿Mm? ¿Cómo que te cocinás empanadas, Fer? ¿No sos chef de MasterChef? Y yo que imaginé que eras, ¿no? Entonces yo quiero... ¿No te querías anotar en MasterChef, Fer? No, bueno, como alguien que quiere de alguna manera al otro llevarlo a la altura de su película, ¿no? Transformarlo. Hay una película vieja de Hitchcock que se llama Vértigo, que habla de esto, ¿no? Es una película muy buena, está filmada, pero trata de esto, ¿no? De querer cambiar al otro según mi película, no aceptar al otro como es, ¿no? Sino cambiarlo según mi película. Ahí Fer se nos cambió de color. Ahí va. Bueno. ¿Estás aún aquí, Fer? No. Ah, bueno, esperamos. Creemos que sí, pero debe ser... la otra vuelta también tenía un tema con la cámara, capaz que... Bien. Entonces, Lo estoy tratando. No sé qué toqué. puede pasar. Y decías también que podía haber el uno idealiza al otro también. Claro. Es esto, ¿no? Ay, Marí Silvestre, ¿no? Claro, entonces la pongo como allá arriba, ¿no? Como que la idealizo y no veo lo que hay necesariamente. Bueno, muy bien. Finalmente, ¿tú dirías que esto puede englobar, Ramiro, todo tipo de desencuentros? Sí. Puede ser con un socio, con hermanos, con amigos, con personas que estoy conociendo, etc. ¿no? Sí. Bien. Y bueno, ahí el muro ese queda para arriba y no te está tapando el sol también. O está Bien. tapando, te genera un techo también. Me ese gustó. muro. Sí. Es como que en la parte alta, antes estaba el sol, el ver con claridad en la parte de la mente, ahora está la estructura, está lo rígido arriba. ¿No? Esto también tiene que ver con lo que decíamos nosotros de jugar,
acá al haber cierta rigidez, es como que uno no se permite jugar, ¿no? Está duro, es rígido, ¿no? Hay como cierta dureza, exigencia, ¿no? También había visto que uno de los valores en la IA, tú no lo comentaste, pero que podía ser, cuando está de pie, un símbolo de vitalidad física y emocional, pero también física. Sí. Entonces, quería saber si invertida se puede ver como eventualmente el contrario. Sí. Sí, yo no lo dije, pero tiene que ver con la vitalidad, ¿no? Esto yo decía que es el sol que da vitalidad, ¿no? Que hace crecer las plantas, ¿no? Que nos da la vitamina D, como dicen ahora los científicos, ¿no? El prana. Pero invertido, sí, puede ser falta de vitalidad, ¿no? Falta de energía. Pero fíjense que esto también va ligado, o va de la mano, con el hecho de no conectar con el corazón, no conectar con algo que nos apasione, ¿no? Cuando uno no conecta con algo que le apasione, y nada tiene mucho sentido. Fíjense que cuando decimos hacia arriba el sol implica el destilar un sentido, extraer un sentido. ¿Te querés desconectar y volver a conectar, Fer? No sé si... Dale, sí, hago eso. Probá, si Ya querés. Vemos. Dale, ya lo hago. Dale, tranqui. Bien. Sí, tanta gente que se quedan años en un trabajo que ya caducó o años en una pareja que ya caducó, son tantos que finalmente es casi la mayoría y que se ven a los 60, 70 completamente gris, apagado. Es terrible y nos parece normal, pero vamos, que yo no creo que sea nada normal. No, claro, es eso. Van perdiendo el fuego interno, ¿no? Y grises, los ves como grises. Claro, ganó la rigidez, ganó la estructura acá, ¿no? Y claro, no se han permitido brillar, Y lo más probable es que se enfermen, porque falta vitalidad, falta energía, ¿no? Esto, generalmente, las personas que conectan con el sol, que son muy vitales, ¿no? Y tienen energía, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver si se reconecta Fer. Bueno, miren, entonces, vamos a... ahí viene. Ahí está Fer. Sigo sin, no sé qué toqué. Lo voy a tratar de ir solucionando. Bueno, tranqui, Fer, y digo... tampoco te enloquezcas, ¿no? Digo por mí, si vos lo querés solucionar, dale nomás. Pero... bien. Dale. Les decía que hoy estamos a 5, ¿no? Y vamos a tener la clase de hoy, la clase del 12 y la clase del 19. Vamos a terminar en el 19, el sol también, el 19 de diciembre, como el sol. Vamos a seguir la columna de la visión. Hoy es el Papa, el colgado, el sol. A ver si nos iluminamos para fin de año. Bien. Entonces, acá también viene esto de no permitirse jugar, no entregarse al juego, ¿no? En esto de que gana la rigidez, gana la estructura, lo duro, ¿no? Y bueno, uno no disfruta, ¿no? Porque
es verdad que uno puede hacer lo que le apasiona, pero si se lo toma muy rígido, muy estructurado, muy duro, en un momento también te agota eso, te saca la energía. Es como un peso, cuando uno no aprende a jugar. ¿Eh? Se pone duro, rígido, algo, ¿no? Bueno, acá puede hablar de cuestiones a resolver con el linaje masculino. Ah, mira. ¿Sí? Y cuando está de pie, ¿también está relacionado con el linaje masculino o no? Sí, sí, también. Ah, ok, de acuerdo. ¿Y de qué manera tú dirías, Ramiro? Porque el sol, de alguna manera, desde las culturas de las cuales nosotros venimos, el sol es Dios Padre, ¿no? Entonces, como el Padre cósmico, podemos decir de alguna manera, el Padre cósmico. Mientras que el emperador es arquetipo paterno, ¿cierto? Entonces acá, este es como el linaje. El sol representaría la parte masculina más amplia, el linaje masculino, ¿cierto? ¿No? Después hay que ver con qué carta sale, de qué nos puede hablar del linaje, etc. ¿No? Pero tiene que ver con cuestiones del linaje. Como la luna es linaje femenino, el sol es linaje masculino. Ahí volvió Fer. Vamos, Fer. Bien. Bueno. Y el sol invertido. Entonces, sí. Uy, entonces no hay un mensaje preciso en relación con el linaje masculino, solamente que te informe que claro, hay algo en relación. Claro, exactamente. ¿No? Después hay que ver con qué cartas para ver qué es lo que pasa con el linaje masculino, ¿no? De acuerdo, invertido lo mismo. Sí, invertido es como que hay algo a resolver en el linaje masculino, ¿no? Algo a resolver. Después vemos, por ejemplo, si uno después saca cartas, el Papa invertido, quizás haya cuestiones de comunicación, ¿no? del linaje. Uno va viendo después con las otras cartas hacia dónde va eso. El sol invertido nos puede hablar de que hay cuestiones de la infancia que tampoco han sido esclarecidas o que no se han echado luz. Cuestiones no resueltas de la infancia. Les voy a poner un ejemplo. Este sábado, no, el anterior sábado, fui a dar una charla a una cafetería que abrió acá en el Cerro del Burro, que está por acá cerca, y me invitaron a hacer una charla de tarot y hacer unas lecturas breves entre las personas, ¿no? Estuvo muy linda la charla, muy nutricia, y bueno, a lo último, con los participantes, quien gustaba, respondía una pregunta rápida con el tarot, o un mensajito, quien gustaba, ¿no? Bueno, y una de las mujeres me preguntó, que ella es una mujer que estudia alquimia, que es bastante buscadora de temas espirituales y demás. Su pregunta era como amplia, que me decía, ¿qué tengo que echar luz? ¿Qué tengo que seguir trabajando para poder conectar con mi esencia, con mi fuego interior? Me decía. Bueno, digo, mira qué interesante. Bueno. Y salían, déjenme mirar cómo eran las cartas. Salía. Voy a tratar de traer de memoria, ¿eh? No recuerdo bien cómo era el asunto. Salía acá. Salían sol invertido, papisa invertida, diablo y fuerza invertida. Ubíquenlas si quieren ahí. Las vuelvo a repetir para que sí las vean ustedes. Entonces, el sol invertido, papisa invertida,
el diablo y la fuerza invertida. ¿La fuerza invertida o de pie? Invertida. Saqué 4 cartas. ¿No? Entonces, ante esta pregunta, fíjense que el sol tiene que ver con el brillo y demás, yo veía que había una papisa invertida que no quería mirar hacia allá atrás, que estaba mirando hacia el diablo, hacia lo que ata al diablo. La papisa invertida es la que calla, no es la que comunica, es la que más bien calla, guarda, reprime. El diablo son, bueno, las cuestiones que nos atan, y con la fuerza del otro lado, fuerza invertida, la fuerza de energía sexual creativa, el león, ¿no? A mí me da la sensación de que había, y como el sol, están los niños, me daba la sensación de que en su infancia o en su niña interna había cuestiones con la sexualidad, algo traumático, algo difícil, que ella no había podido expresar, no había podido decir. Y que eso era lo que estaba trabando, ¿no?, su conexión con el espíritu, ¿no?, la esencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el siguiente también, ¿no? Por eso también lo traigo. ¿Cómo comunicar esto que me mostraba el tarot en un ambiente donde había más personas? Un tema tan delicado y profundo e íntimo. Cómo respetar la intimidad de la persona, pero respondiendo a lo que ella me pregunta, porque el tarot, ella me preguntó y el tarot te está mostrando algo. ¿Cierto? Que, bueno, entonces, ahí también hay que aprender a decir sin decir, tratando de que el mensaje llegue a la otra persona. Digo, cuando uno está mano a mano con la otra persona y hay una confianza, una intimidad, bueno, puede ver y tocar los temas hasta donde la persona quiera y se abra. Pero cuando hay más personas hay que tratar de decir sin decir, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le dije, mirá, sí, por lo que me muestra el tarot, con el sol invertido, que puedo hablar de las infancias, la papisa es la que calla, que está mirando algo que ata, algo que ha dolido. Me da la sensación, le digo, que hay algo traumático, difícil, que te ha pasado en la infancia, que no has podido ponerle palabras, no lo has podido expresar, y eso está como haciendo de velo, porque la papisa también tiene velos, para conectar con ese sol interno. Y ella me mira y me dice, sí, comprendo completamente lo que me estás diciendo. Es más, dice, hace unas noches que en sueños me viene trayendo esa imagen de la infancia. Bueno, entonces le digo, es momento ahora quizás entonces de empezar a tratar de encontrar la manera de expresar eso, ¿no? O escribir o buscar. Bueno, nos dijimos sin decir, ¿no? Ella entendió lo que yo le estaba transmitiendo a partir del tarot y yo entendí que ella comprendió. Entonces, nos dijimos sin decir, nunca se dijo ninguna palabra, lo abordamos desde ahí. Lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? Ella lo captó, eso es lo importante. Si yo veía que ella no lo captaba, bueno, capaz que uno de a poquito va viendo hasta dónde, hasta que capte ese mensaje, ¿no? Pero es importante, a veces cuando hay más personas, como cuidar, ¿no?, la intimidad y la interioridad de las demás personas. Salvo que la otra persona se abra y diga, miren, sí, a mí me pasó esto en la infancia, bueno. Bien, quería traer ese ejemplo de que muchas veces el sol invertido hablan de cosas no resueltas en la infancia, en la niñez, ¿no? Entonces debe salir a menudo esa carta. Y bueno, según lo que pregunten. Pero sí, puede pasar. Sí, sí, todos tenemos cuestiones para no resolver, no resueltas de la infancia. Bueno, ¿algo más que les surja? Si no, vamos a dejar el sol por allí.
Bueno. No. ¿No, Fer? No. Perfecto. ¿Vamos con el juicio? Ok. Bien. Bueno. Habíamos dicho en un momento que también exploraríamos varias tiradas distintas. Sí. No sé si nos dará tiempo, pero me da un poco de curiosidad de tener tu mirada sobre esto, Ramiro. Sí, yo también lo que le decía es que mi prioridad en estas clases que nos quedan, mi prioridad tiene que ver con cerrar los arcanos mayores. Claro. Y yo creo que nos va a dar el tiempo para la última clase abordar otro tipo de tiradas, ¿no? El 19. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es mi preferencia, mi búsqueda? Porque yo también tengo esa intención, pero quiero que abordemos bien al juicio, que abordemos bien al mundo y que con el tiempo que nos queda abordemos otro tipo de lecturas, otro tipo de tiradas. Pero por eso prefiero dejarlo, correrlo un poquito, porque capaz que abordamos una clase toda de lecturas, de tiradas, y tenemos que meter medio a forceps el mundo. Entonces preferiría que no. Preferiría que lo abordemos bien y después les voy a mandar un PDF con un libro de tiradas de de una escuela de tarot de Barcelona, de Mariló, creo que es Mariló Tot Casals, algo así. Es una escuela que saben a ver videos en YouTube, que tiene un libro específico de distintos tipos de tiradas, ¿no? Entonces se los voy a pasar para que lo tengan y puedan ir sacando lecturas de ahí, y la última clase, yo creo que nos va a dar el tiempo, podemos enfocarnos en eso. Bien. Vamos con el juicio entonces. Arcano número 20. ¿Qué le sugiere el juicio así a primera vista? Como un acercamiento sensorial, ¿no? ¿Qué les trae? Bueno. ¿Qué les sugiere, no? Fíjense que hay tres seres debajo, ¿no? Hay un ángel arriba, pero este se hace un ángel maduro, grande, musical, tiene una trompeta, un clarín, ¿no? Fíjense que el clarín eran antes el instrumento que se utilizaba para cuando llegaban los mensajeros, ¿no? Llegaban los mensajeros del rey, pim, 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 tocaban el clarín, la gente se agrupaba y venía a decir, bueno, el rey, tal. Entonces también es un ángel mensajero que viene con noticias, ¿no? Viene con un llamado. Vamos a profundizar bien. Fíjense que están en conexión con este ángel. Hay uno que mira para arriba, también, ¿no? Uno mira para arriba, es decir, hay una conexión con el ángel. Ya se conectó de manera directa, de alguna manera, con una figura angélica. Porque fíjense que teníamos figuras angélicas antes, pero no estaban en conexión directa con lo humano. Tenemos un ángel niño en los enamorados, que no lo ven. Lo vamos a buscar. No lo ven ellos, ¿no? Fíjense, cada uno está en su mundo y el ángel está arriba. No lo ven. Es decir, puede estar presente algo, pero no lo ven. Tenemos otro ángel en la templanza, pero es un ángel, no hay figura humana en la templanza. Tenemos un ángel en el diablo, pero está atrás.
tampoco lo ven ellos, porque miran para adelante, ¿cierto? Entonces, acá sí, en el juicio, por primera vez, hay una conexión entre lo humano y lo divino, podemos decir nosotros. Acá se ha logrado lo que se busca en la alquimia, que es la espiritualización de la materia o la corporización del espíritu, como se dice. Es decir, lo material y lo espiritual se integran. Porque hay un llamado superior de lo alto, hay un propósito que me guía y que le da sentido a cada cosa que yo hago acá también, ¿no? En la tierra. Entonces el ángel... Sí. Lo que a mí me extraña es supuestamente el bebé que se ve con un cuerpo maduro, de adulto, con ese culito azul. Esto es... No lo entiendo. Bueno, ¿por qué está azul, celeste? Porque implica que lo que está surgiendo está espiritualizado, tiene color celestial. Ahí está la fusión de la materia y el espíritu. La materia y el espíritu, ¿no? Lo que dice Fer hace referencia a Marie es que este niño en el tarot, viste que tiene, bueno, tiene acá el celeste un poco el cabello, pero en Sí. Jodorowsky está todo celeste, ¿no? Ahí está. Porque por esto de que lo que nace, la materia está espiritualizada, contiene espíritu, ¿no? Y no se ve niño para nada, ¿eh? No, claro. No. ¿El vuestro se ve niño? No. No, pero está interesante, ¿eh? Pero en realidad, alquímicamente es el hijo, es la integración, ¿no? Es como el niño crístico que nace, ¿no? De alguna manera, que tiene un sentido espiritual, tiene algo que lo guía, ¿no? Entonces, decíamos que nosotros es la integración de lo espiritual y lo terrenal, lo material, ¿eh? Después vamos a hablar más un poquito de ese niño, no tan niño, y de los otros dos personajes. Fíjense esto. Vamos a compararlo acá con el arcano número 10. Fíjense, la rueda de la fortuna. Fíjense que la rueda de la fortuna es arcano 10. Una X. Este es 20, 2X. Si la rueda de la fortuna nos hablaba de un cambio de ciclo, un movimiento externo, decíamos nosotros, un cambio de ciclo, un movimiento externo, un movimiento en lo horizontal, podríamos decir, en el caso de la rueda de la fortuna, el juicio es un movimiento ascendente, un cambio cualitativo, un cambio en el eje vertical, a lo cual nosotros podemos denominarlo un cambio de conciencia ascendente. Por eso, en el tarot de Jodorowsky, la trompeta del ángel tiene como unas escaleritas, tiene dibujado unas líneas horizontales que hacen referencia a una escalera, ¿no? Esa escalerita hace referencia a la escalera de Jacob,
de las viejas escrituras, donde subían y bajaban ángeles. Porque esta carta, bueno, no me quiero ir volar tan alto, pero tiene vuelo espiritual esta carta. Tiene que ver con abrir o conectar con los centros superiores, ¿no? Con los centros superiores que nos conectan con lo más alto, ¿no? Donde suben y bajan los ángeles, los mensajeros de lo divino, ¿no? Bien. Entonces, es un cambio de conciencia, Es decir, el significado del sol, que decíamos nosotros, el sol es como destilar ese significado, me genera un cambio de conciencia, me genera un cambio cualitativo y veo las cosas desde otro lado. Veo mi vieja relación no como una pobre víctima que me viví yo como tal, sino veo como que tenía un propósito, un sentido, que lo pude extraer, lo pude destilar. Entonces ya veo las relaciones, las próximas relaciones de otra manera. Y voy a atraer otro tipo de relación. Poniendo ese ejemplo más terrenal, ¿no? ¿Por qué? La rueda nos muestra cambios dentro del orden horizontal. Yo puedo cambiar horizontalmente de lugar, de pareja, de trabajo, pero si no cambio la conciencia se pueden volver a repetir esas cosas, ¿no? Como la rueda del samsara, ¿no? Pero cuando yo cambio el nivel de conciencia, inevitablemente se va a producir un cambio en lo externo también. Por lo menos como yo percibo eso externo, como yo lo veo, lo cual yo cambio mi relación con eso. Por lo tanto, cambia eso también. Entonces, un cambio ascendente, cualitativo. Esto, bajando octavas, en la interpretación del juicio, me acuerdo de un muchacho hace unos años que vino muy preocupado a leerse el tarot porque estaban haciendo una especie de reacomodos dentro de la empresa en la que él trabajaba. Y estaban por echar gente, personal y demás, y él estaba con un poquito de miedo a ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces me preguntaba qué le mostraba el tarot, cómo venían esos cambios para él dentro de la empresa, y una de las cartas principales que aparecía era el juicio. Y yo le digo, mirá, el juicio como tal es una carta favorable porque es un cambio ascendente, superior, cualitativo. Bueno, él quedó un poco más tranquilo. Y después a las pocas semanas me manda un mensaje y me dice, me ascendieron en el trabajo. Bueno, un ascenso, fíjense, llevado en un plano más material, puede ser un ascenso también. Un cambio ascendente. Sí, 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 sí. Bueno, tiene que ver el juicio también con esto que charlábamos con María Silvestre, de escuchar las señales que nos da el universo, ¿no? Estar abiertos a esas señales, a esos mensajes que da el universo. Porque cuando uno está disponible y abierto a esa mirada, el universo dice, trae, ¿no? Muchas veces nosotros esperamos que el universo venga, no, por ahí no, y el universo no tiene un megáfono el universo donde te dice, no, es uno aprender a leer lo sutil, ¿no? Entonces, el juicio nos habla de estar en conexión con esos mensajes que manda el universo, con esas señales. Hay algo que guía, que orienta y que da sentido.
este es un arcano de renacimiento. Renacer. Este es el renacer. Fíjense que sale de la tumba este. ¿No? Sale de la tumba. Entonces está renaciendo. Ok. Fíjense que es el proceso de alguna manera de renacer que se habla, ¿no? En las escrituras, en los libros esotéricos, el renacer. Y ahí en lo de las octavas que decías hoy, si, en la que hicimos en la anterior, que si bajábamos de... Está relacionado con lo de bajar de A7, que viene la muerte, está... Muy bien, Fer. A eso voy. Voy ahí. Está conectado verticalmente el juicio con los enamorados, con el arcano de la muerte, ¿no? Porque es 6 y 7, 13, 13 y 7, 20. ¿Cierto? Bueno, vamos a comparar algunas cuestiones y extraer sentido y significado. Fíjense el 6. Hay un paralelismo. 3 figuras humanas, un ángel. Igual que el juicio. 3 figuras humanas y un ángel. Pero fíjense que en el arcano de los enamorados están primero todos vestidos, todos con velos, ¿no? No hay una comunión entre ellos. Uno señala para un lado, otro señala para el otro. Uno tiene un pie para cada lado. Y arriba hay un ángel que no lo ven. No lo pueden ver. ¿No? Y fíjense, esto es interesante. Acá el personaje se deja llevar por los deseos, por los impulsos eróticos, podemos decir, ¿no? Que representa Cupido, un ángel niño, ¿no? Bebé, ¿cierto? Bueno. Y esto es interesante. El ángel, lo divino, ocupa 1/3 de la carta, mientras que casi 2/3 de la carta está ocupado por lo terrenal, ¿cierto? Bueno, vamos para el juicio ahora. Vamos a partir de esto. 2/3 de la carta tiene que ver con el ángel, mientras que el último tercio están las figuras humanas. Figuras humanas que están desnudas, que se han aceptado, se han reconocido y están en señal de oración, de reverencia. Están en conexión entre ellos. Y conectan también con el ángel, lo escuchan, lo integran. Pero para eso, ¿qué hay en el medio? Hay que morir, ¿no? Arcano sin nombre. Hay que sacarse esas vestiduras, esas máscaras, aceptarse, ser ese vacío. Tiene que morir parte del ego, no todo, ojo, no todo, ciertas, ¿no?, emociones, apegos y demás, para poder renacer. Porque estamos muchas veces en una sociedad, en lo New Age, que todo el mundo quiere renacer, pero nadie quiere morir. ¿Cierto? Porque morir implica ir acá abajo, ¿no? Implica el contacto con lo negro, con lo pútrido, ¿no? Fíjense que nosotros hemos charlado que la flor de loto es un símbolo de espiritualidad, ¿cierto? ¿Pero por qué es un símbolo de espiritualidad? Porque nace del fango, nace de la ciénaga, de lo pútrido que está allí, ¿no? Y florece, después es impoluta, se mancha, pero nace desde ahí. Entonces, un renacer, el juicio, un renacimiento. Bien. E implica reconocerse en el juicio
parte de algo más grande, como parte de otros seres, otras dimensiones, de algo más grande, de la conexión con un padre y una madre, podemos decir, espiritual también, ¿no? Para llamarlo de esa manera, el arcano del juicio. Que también eso da sentido a la vida en la tierra. Pero, para esto, es importante, otra de las interpretaciones o conceptos del juicio es aceptar, y podemos decir perdonar, a mamá y a papá. Porque si yo no acepto e integro en mí a mi madre y a mi padre, es decir, si no acepto a mis padres físicos, va a estar muy complejo conectar con un padre metafísico. Es decir, ¿no? Entonces, es como devolverle a mamá lo que es de mamá, a papá lo que es de papá, decía, ¿no? Aceptarlos y poder ahí conectar con algo superior, con un padre, madre celestial, estelar. Pero bueno, está complejo si, mientras tanto, odiamos a nuestro padre, a nuestra madre, tenemos, ¿no? Cuesta sin resolver, ¿no? Es evasión lo otro. Si yo no, es evasión. Que eso lo vamos a ver cuando veamos invertido el juicio. Es evasión. Pero es interesante esto. Para esto, el niño que está naciendo pone a su misma altura a su madre y a su padre. Fíjense, están a la misma altura, a la misma línea. Entonces, ¿cómo es que uno puede poner? Porque genealógicamente, obviamente, por una cuestión de jerarquía y de tiempos, ellos están antes. Pero yo los puedo poner a la misma altura cuando los veo humanos. Cuando digo, che, son humanos ellos. Me corro de esta cuestión del ego. Digo, bueno, mi padre tuvo una infancia difícil, no recibió cariño, tuvo que trabajar desde los 8 años, estuvo presente todo el tiempo el instinto de supervivencia para sobrevivir en un mundo que era cruel, no era cariñoso, ¿no? Y yo siento falta de cariño porque mi padre nunca me dio un abrazo. Bueno, quizás su forma de dar cariño era, tomá, te doy 2 pesos para que te puedas comprar algo, y entender eso también, ¿no? Es aceptar a mi padre como es, no como a mí me hubiera gustado que sea él. Digo, es un grado de aceptación, lo cual no justifica cualquier cosa, ¿no? Pero es aceptar, entenderlo, ¿no? Y agradecer que de mi padre y de mi madre fueron los vehículos para yo estar encarnado acá. No es fácil, convengamos, ¿eh? Pero bueno, implica esto, ¿no? La aceptación. La aceptación, el agradecimiento. Me parece brutal, ¿eh?, que esto aparezca en la época medieval en la cual terapia existía, que ese concepto ya esté presente. Me parece brutal, me impresiona. Sí. Inclusive está en los mandamientos, honrar padre y madre, se dice, ¿no? Digo, claro. Sí. Sí, claro, sí, entiendo. Pero justamente me parece que lo que dices va mucho más allá de solo honrar padre y madre. Es como poder hacer las paces, reconocerles en su desnudez, ¿sabes? Porque se puede entender el mandamiento de Moisés sobre el modo rígido. Claro.
Claro. Sea cual sea, tú tienes que honrar a tus padres y tus madres, ¿sabes? Y te pegan y te pegan. No, lo que dice esto y lo que has dicho es mucho más amplio. La visión me parece hermosa, es decir, me chifla, la verdad. Sí. Como que haz tu trabajo terrenal, ponte en paz con tus coordenadas de encarnación y ya podrás conectar con el gran todo y sentir, saber que eres no solo en este plan, sino que este plan está relacionado con otros y que también quizás de una cierta forma, no sé, lo que está abajo está arriba. No sé si esta carta podría hablar de esto. Sí, claro. Esta carta tiene un componente metafísico, espiritual, podemos decir, que son formas distintas de decirlo, ¿no? Metafísico significa lo que está más allá de la física, ¿no? Pero para ir más allá de la física, primero tengo que ordenar lo físico, ¿no? Lo físico. Entonces, es esa aceptación del humano. Porque también me decía un maestro, es muy interesante esto, hasta me decía, por un componente mágico, conviene ubicar a padre y madre a la altura que les corresponde. Si yo critico, hundo a mi padre y a mi madre, es de donde yo parto para salir al mundo. Es decir, si a mi padre y a mi madre los hundo y los pongo 200 metros bajo tierra, yo voy a tener que subir 200 metros para llegar a la altura del mar, al cero. Pero si yo a ellos los ubico al cero, esos 200 metros van a ser 200 metros hacia arriba. Entonces ahí puedo conectar con algo superior, ¿no? Con algo superior. Porque fíjense que muchas escuelas espirituales y demás hablan de volver al origen, ¿no? Al origen. Bueno, pero también para volver a un origen superior espiritual, tengo que estar, en principio, en armonía con mi origen terrenal también. Digo, aceptando. ¿Cierto? ¿No? Bien. Entonces, este es el renacimiento espiritual, de alguna manera, el juicio. El renacer. ¿Eh? Bueno. También muchas veces se habla del apocalipsis con esta carta, que es la resurrección del muerto. Pero vamos a hablar nosotros de qué es el apocalipsis, cómo lo entendemos. El apocalipsis significa revelación. Es decir, se revela aquello que siempre estuvo, pero que no lo podíamos ver, ¿no? Que no le podemos ver porque era sutil. El mundo sutil siempre está con nosotros. Está. Es más, nosotros como físicos somos parte de un mundo más sutil. Pero bueno, se puede revelar, se puede caer ese velo, puedo ver a ese ángel que estuvo siempre ahí. Bueno, acá, cuando empiezo a destilar conciencia, comprensiones de las cosas que me pasan en la vida, esto que traíamos del sol, significados, bueno, y acepto quién soy, acepto de dónde vengo, acepto quién soy. Y entiendo que en mi vida cotidiana están todas las herramientas, todos los obstáculos, todos los regalos y todas las personas para yo poder iniciarme en el mundo espiritual, conectar con eso. No me tengo que ir al Himalaya, a un templo budista, un retiro de 5 años para iluminarme. No, está acá todo. Porque si no, como decía Ram Dass, que era un místico, un doctor en Harvard, que en los años 60, 70, conectó con las enseñanzas esotéricas orientales y se hizo monje budista, nada más. Pero bueno, él tenía una frase muy interesante que dice: si te crees iluminado,
por haber estado en un templo o en el monte, pásate una semana con tu familia, a ver qué tan iluminado estás. ¿No? Pasa. Bien. Bueno, vamos a hablar alguna cosita más del juicio. Entonces, el juicio también es el fin del juicio, el fin de dejar de juzgar, ¿no? Aceptar las cosas como son y no como yo quisiera que sean. Ese también, ¿no? Dejo de juzgar, de juzgarme y de juzgar a los demás. Bien. En algunos manuales de tarot, por ejemplo, que tienen que ver, generalmente hay algunos manuales de tarot, no todos, pero que le dan interpretación a las cartas y demás, puede aparecer algo en la guía también, están muchas veces enfocados en la personalidad, ¿no? En la personalidad. Entonces, cuando ven el arcano del juicio pueden aparecer cuestiones como mudanza, por ejemplo, ¿no? Mudanza. Y en realidad lo que estaría diciendo, que puede hablar de una mudanza, pero nosotros a esto lo vemos como un cambio ascendente, un cambio cualitativo, ¿no? Que ese cambio ascendente, ese cambio cualitativo, puede estar dado por un movimiento externo, como que uno se mude, ¿no? Pero a nosotros nos interesaría más lo que pasa al interior, cómo ese cambio al interior se manifiesta en lo externo, que puede ser una mudanza, un ascenso en el trabajo, etc. ¿No? ¿Bien? Disculpa, ¿me puedes repetir, por favor, Ramiro, lo que acabas de decir a un nivel más de personaje? ¿Esta carta puede hablar de mudanza? Claro, no, a un nivel de la personalidad, Ajá. a un nivel de la personalidad, lo digo porque esto lo he leído en varios manuales de tarot, puede hablar de mudanza, por ejemplo. De mudanza, ¿no? Que, digo, nosotros a esto lo estamos viendo desde un plano más interno. Entonces, un cambio ascendente, un cambio de conciencia cualitativo puede derivar en una mudanza, en un cambio de trabajo, ¿no? En ese tipo de cambio, ¿no? Un cambio que sea cualitativo, ascendente, ¿no? Pero digo, por eso yo no les voy a decir, miren, puede hablar de mudanza, puede hablar de, no sé, un cambio, un ascenso, etcétera, ¿no? Sino que hablamos de un cambio cualitativo, que después eso en la materia o en lo cotidiano se puede manifestar de diferentes formas, ¿cierto? A eso me refería. Es cierto que para mí, no sé si para vosotros, pero suelo decir que una mudanza vale 1000 terapias. Porque mi experiencia fue brutal. Cada mudanza realmente es un salto cualitativo muy, muy importante. De verdad, es como que... y no digo que hay que mudarse para mudarse, obviamente, pero... ¡Wow! Es que te mueven un montón de cosas internas y cosas que estaban bloqueadas, tapadas desde hace mucho. Clac, 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 clac. Sí, ya claro. Se ponen en movimiento. Es brutal el poder de la mudanza, ¿verdad? Totalmente. Sí, las dos cosas. Yo tuve dos experiencias con respecto a esto. Digo, muchas, pero como dos miradas que pueden verse distintas, pero se pueden encontrar. ¿En qué sentido? Cuando uno se mueve, también el mundo interno se mueve, muchas cosas. Y cosas que estaban bloqueadas, ocultas, emergen, lo cual genera un cambio al adentro, ¿no? Pero también me pasó en un momento, cuando estaba viajando por Perú, andaba por el Valle Sagrado, estaba por un lugar que se llama Pisac. Yo viajaba con unos amigos y ellos ya habían seguido su viaje para Lima. Y yo me había quedado solo porque estaba trabajando en una empresa. Hay que conectaba gente, que hacía ceremonias. Pero claro, en un momento me vino como una angustia, como una tristeza, de decir, wow, ¿qué hago acá? Como emociones, ¿no?
Digo, no, bueno, me tengo que mover. Me voy a mover a otro lado. Y me moví a otro lado y digo, bueno, el próximo lugar. Era como en el próximo lugar. Y me moví al otro lado y estaba una semana más o menos bien y después volví a esa angustia. Y bueno, no, entonces es en otro lado. Y me moví hasta que en un momento dije, no, claro, esto es algo interno que está conmigo. Que si yo no lo ordeno, no lo acomodo, me va a acompañar. ¿No? Sea en Pisac, sea en Máncora, sea en Ecuador, sea Dios. No tiene que ver tanto con lo externo, sino con lo interno, ¿no? Entonces, las dos cosas, esto. Si bien todo movimiento da la ocasión de trabajarse uno mismo, de ver otras cosas, si uno tampoco resuelve internamente algunas cuestiones propias, ¿no? Esas cuestiones te van a acompañar, cambies de pareja, cambies de lugar, cambies de trabajo, ¿no? Uy, pero quizás hay una diferencia, si me permites, entre un pequeño movimiento así que estabas tú ya en un momento de movimiento. No es lo mismo que mudarse. No, Mudarse, claro. ¿sabes? Con todas tus cosas acumuladas desde 10 años y que vendes o que das y te cambias. En general yo creo, y no digo que resuelve de por sí la mudanza, ¿eh? No, eso no, obvio, no es mágico, pero es como dinamiza mucho energéticamente para que cosas que estén debajo sí. puedan subir a la conciencia y también como que presentarse ayudado por la vida en un entorno distinto donde ya se te hace más fácil moverlo, cambiarlo, entenderlo, ¿sabes? Yo recuerdo que realmente pasar de París a Barcelona fue tremendo y pasar de la provincia a París y pasar luego de Barcelona a estar ahí mudándome, viajando, Pero también alguien me dijo una vez de la astrología, mirando mi tema en astrología maya, que las mudanzas, no sé a qué figurita se refiere, estaba asociada a algo muy positivo para mí. Bueno. No recuerdo, pero que claramente para mí era muy positivo. Quizás no es el caso para todo el mundo. Sí, no, es verdad esto que decís. Cuando uno se muda con toda una estructura, claro, produce todo un movimiento interno y externo, ¿cierto? Digo, ¿no? Y esto que decís de la mudanza, yo conozco personas que odian mudarse, ¿no? Que digo, es también muy propio de cada uno, ¿no? En el sentido de bueno, quizá esto que traías del Kin Maya, ¿no? De la astrología maya, bueno, tenga que ver con partes de tus peculiaridades individuales que te ayudan, ¿no? Pero bueno, siempre una mudanza trae movimiento interno, ¿no? Digo, también entiendo que vos tenés una búsqueda de trabajar internamente, entonces toda mudanza ayuda a mover las cosas para poder trabajar. Como hay otras personas que no quieren trabajar internamente, entonces toda mudanza se pone un poco intensa. Claro, mi padre las odia. Bueno. Bueno. Vamos a verlo invertido, algunas cuestiones. Invertido. Bien. Fíjense que cuando estaba hacia arriba hablamos de la integración del espíritu y la materia, una conexión, una integración, ¿no? Acá estaremos viendo que está separado, no se integra. Fíjense que el ángel está en tierra, ¿no? Mientras que lo terrenal está arriba. Esto es un poco esta cuestión que hablamos de la New Age, que no toda la New Age es así, pero esto de alguna manera de la espiritualidad como evasión. La espiritualidad como me vado
con la espiritualidad, ¿no? Entonces, mire, yo les voy a contar algo. Yo en mi búsqueda espiritual, en mi búsqueda de encontrarme a mí mismo, he andado por cada lugar que me he encontrado con personajes de todo índole y de todo tipo, ¿cierto? Personajes que decían, yo no me llamo más Ramiro, me llamo Luz Cristal Cósmica 4, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? De todo tipo, ¿no? Gente que, claro, no había muerto, no había pasado por este arcano. Entonces, ellos creían renacer, entonces se cambiaban el nombre, se bautizaban de otra manera, pero no habían muerto. Se saltearon esa parte, la parte más compleja. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Un ego espiritual. El ego espiritual, lo que se denomina ego espiritual, ¿no? El ego espiritual. Pero no está integrado eso de alguna manera, con lo terrenal, ¿cierto? Entonces, yo les voy a contar, por ejemplo, un ejemplo muy banal, pero creo que entienden a lo que me refiero. En mi búsqueda, estuve yo viviendo en una comunidad en las sierras de Córdoba. Con este ejemplo cerramos las sierras de Córdoba. En una comunidad, en un lugar energético, mágico, ¿no? Que lo habían canalizado. Era una mujer de España, otra mujer de Francia, otra de Argentina. Estaban haciendo una comunidad. Ellas eran sanadoras, ellas tenían como, ¿no? Eran supuestamente elevadas, conectaban con frecuencias, hablaban de los hermanos mayores, etcétera, etcétera. Y una vuelta vi que una se enojó, y se enojó con cara de traste mal, porque una había cortado el cibulet de tal manera que ella no quería, y hizo todo un berrinche como de niña. Y yo digo, estas personas son las supuestamente que se postulan elevadas espiritualmente. Hay algo que me hace ruido acá, ¿no? Digo, esa espiritualidad no está integrada a lo cotidiano. Está dividida, ¿no? Bueno, tema que da para charlar y lo vamos a seguir en la próxima. Bien. Bueno, ¿algún comentario sintético, algo que quieran traer? ¿Qué les pareció este arcano? No, a mí como tanto esta como el sol, como empezamos todas estas cartas a englobar muchas de todo el otro camino. Sí, porque acá se van integrando todas, ¿no? Como que van conectando hasta llegar al mundo, que el mundo es un mandala que integra todo. Pero ya lo charlaremos en los próximos capítulos. Entonces, ¿cuál es la idea a seguir? Clase que viene vamos a terminar de ver el juicio invertido. Vamos a ver el mundo. Veremos a ver si lo terminamos el mundo. Y nos va a quedar una clase más en donde vamos a ver otro tipo de tiradas. Podemos hacernos algunas lecturas a nosotros de las que ustedes elijan. Háganme acordar. Yo voy a tratar de acordarme, pero si no, me pueden mandar un mensaje al grupo. Estoy con varias cositas. De que les pase el libro de las tiradas, de las lecturas. Que tienen como 50 lecturas. Así que ahí lo pueden chusmear, elegir alguna y las analizamos. Demás. Ok. Bueno, les mando un abrazo, que tengan una linda semanita y nos vemos el próximo viernes. Chau, chau. Igualmente. Igualmente.